Ramón Palito Ortega, ícono eterno de la música y el cine argentino, había partido para siempre. Su fallecimiento, ocurrido en un amanecer gris de otoño, dejó un vacío imposible de llenar, no solo en la cultura popular latinoamericana, sino en los corazones de millones que lo vieron reír, cantar, actuar y soñar durante más de 6 décadas. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que, detrás de ese rostro siempre sonriente y optimista, se ocultaba una sombra devastadora. Y fue en su propio velorio, entre flores blancas y llantos inconsolables, donde su esposa de toda la vida rompió el silencio, para revelar una verdad atroz que mantuvo oculta durante años. La iglesia en San Isidro estaba repleta. Afuera, una multitud enardecida lloraba en silencio. Jóvenes, adultos, ancianos, todos coreaban sus canciones como si con ellas pudieran detener el paso del tiempo. Las cámaras grababan, los periodistas narraban. Pero en el interior del recinto, en un rincón apartado del féretro cubierto con la bandera argentina, la esposa de Palito, Evangelina Salazar, permanecía inmóvil, casi petrificada, con los ojos perdidos en el infinito. Sus manos temblaban. No era solo dolor. Había algo más. Algo que roía desde dentro. Minutos después de que se oficiara la misa, Evangelina se levantó lentamente, como impulsada por una fuerza que nadie pudo detener. Caminó hacia el altar, tomó el micrófono, y en medio de un silencio sepulcral, habló. Su voz, quebrada por el dolor, se alzó para rendir homenaje al amor de su vida, pero también para liberar un secreto que la había atormentado durante décadas. Palito no solo fue un artista excepcional. Fue un guerrero en silencio. Nadie lo sabía, pero durante los últimos 12 años luchó contra una enfermedad devastadora que jamás quiso hacer pública. Ni siquiera cuando el dolor lo doblaba, ni cuando los médicos le decían que debía parar. Él no podía detenerse. Porque su misión era llevar alegría. Porque su alma pertenecía a su gente. Él lo sabía, y prefirió callar. La revelación cayó como un rayo entre los presentes. Evangelina estaba hablando de un cáncer terminal, diagnosticado más de una década atrás, del que nadie, ni la prensa, ni sus amigos más íntimos, tuvo noticia. El ídolo ocultó su sufrimiento para seguir brillando en los escenarios, sonriendo en entrevistas, acompañando a sus hijos, e incluso lanzando nuevos proyectos. Detrás de esa imagen jovial y enérgica, se escondía un hombre enfrentando una muerte anunciada con un valor que desafiaba la lógica. Evangelina, entre lágrimas, continuó. Me rogó que no dijera nada. Me pidió que no empañáramos sus últimos años con lástima. Quiero que me recuerden feliz, cantando, me decía, ¿saben cuántas noches lloré en silencio, sin poder tocar su dolor, cuántas veces quise abrazarlo más fuerte, suplicarle que se cuidara? Pero él era Palito, y Palito no se detenía por nada ni por nadie. Las redes sociales estallaron. Miles de mensajes inundaron Internet. La prensa internacional, de Miami a Madrid, de Santiago a Ciudad de México, replicó la noticia con titulares que hablaban del último secreto de una leyenda. Los homenajes se multiplicaron. Pero había algo en esa revelación que iba más allá de la tristeza, era la confirmación de que Palito Ortega no era simplemente un ídolo. Era un mártir de la alegría. Un hombre que decidió morir en silencio para que el mundo siguiera sonriendo. Nacido en Tucumán, criado en la pobreza más dura, Ramón Ortega había escalado desde vendedor de helados hasta convertirse en una de las figuras más admiradas del mundo artístico. Con su guitarra, su carisma inagotable y una ética de trabajo de hierro, construyó un imperio basado no en escándalos, sino en amor, respeto y entrega. En su voz estaban las emociones de un pueblo. En su mirada, la esperanza de un país que lo vio crecer en cada melodía. Pero nadie imaginó que la última etapa de su vida estaba marcada por la sombra. Durante más de una década, según revelaron luego fuentes cercanas, Palito asistía en secreto a tratamientos dolorosos, sesiones de quimioterapia, estudios médicos cada vez más severos. No dejó de trabajar ni un solo año. Nunca canceló una presentación. Su voluntad era inquebrantable. Si voy a irme, que sea cantando, dijo una vez a su hijo Sebastián, quien también rompió en llanto durante el sepelio. Uno de sus nietos, con apenas 11 años, se acercó al ataúd y dejó sobre él una carta. En ella, con letra temblorosa de niño, escribió, «Gracias por ser mi superhéroe aunque nunca te pusiste una capa. Gracias por cantar cuando dolía.
Gracias por enseñarme que ser fuerte es sonreír aunque el alma llore. Te amo, abuelo. ¿Puede un hombre ser más grande que su propia leyenda? Palito Ortega lo fue. Porque mientras muchos buscan fama para brillar, él usó la fama para sanar. Mientras otros exhiben su dolor, él lo escondió para no contagiar tristeza. Su partida no solo deja una herida en la cultura argentina, deja un ejemplo inquebrantable de dignidad, de entrega, de amor absoluto por el arte y por su público. En los días posteriores a su funeral, comenzaron a surgir nuevas anécdotas, testimonios de personas que lo conocieron en los últimos años y que recordaban su sonrisa, su amabilidad, su forma de preguntar ¿cómo estás vos?, antes de hablar de sí mismo. Un médico confesó que lo atendió en varias sesiones de quimio y que jamás se quejó. Venía con una remera de los Beatles, hacía bromas y después se iba silbando. Yo sabía lo que él tenía, y me sentía pequeño ante su fuerza. Evangelina, que compartió más de 50 años de vida con él, cerró su homenaje con una frase que quedará para la eternidad. Hoy te vas, pero no te irás nunca. Porque Palito no es solo un nombre, es un latido del corazón argentino. Te llevaste tu secreto, pero nos dejaste tu luz. Y así, entre lágrimas, aplausos y canciones, se apagó la estrella de un hombre que eligió morir como vivió, sonriendo, luchando, y sobre todo, amando. Que su memoria siga iluminando a generaciones enteras, y que su vida, marcada por la humildad, la grandeza y el sacrificio silencioso, nos recuerde cada día que los verdaderos héroes no usan capa, usan guitarra, voz, y un corazón infinito. Después de aquel velorio tan cargado de emociones, Argentina entera pareció detenerse. Durante varios días, los canales de televisión repitieron sus películas más queridas, desde La sonrisa de mamá hasta Un muchacho como yo. Las radios interrumpían su programación habitual para pasar sus grandes éxitos, Despeinada, La felicidad, Yo tengo fe. Incluso las escuelas de música organizaron conciertos en su honor. Las redes sociales se transformaron en un santuario virtual, donde artistas, políticos y ciudadanos comunes compartían anécdotas de sus encuentros con él, o simplemente expresaban cuánto significó en sus vidas. Pero lo más impactante ocurrió días después del funeral. Evangelina, todavía sumida en una tristeza abrumadora, decidió conceder una entrevista exclusiva, quizás la más dolorosa de su vida. Lo hizo no por necesidad de fama, sino porque, según sus propias palabras, sentía que era su deber revelar la última voluntad de Palito. Lo que dijo, con la voz entrecortada, provocó un nuevo sismo emocional. Ramón me pidió que, cuando él ya no estuviera, contara todo. Me lo pidió como un acto de amor. No quería irse sin dejar una última enseñanza. Él sabía que su historia podía ayudar a otros. Por eso, hoy, con todo mi dolor, les cuento lo que él jamás quiso que supieran en vida. Allí, frente a millones de televidentes que seguían la transmisión en vivo, Evangelina relató cómo Palito fue diagnosticado con un tipo agresivo de cáncer óseo, una enfermedad cruel que avanzaba silenciosamente, devorando su cuerpo poco a poco. Aún así, jamás permitió que el miedo lo paralizara. Jamás dejó de levantarse temprano, de ensayar con sus músicos, de viajar, de abrazar a su gente. Pero lo que verdaderamente estremeció a todos fue lo que dijo después. Los últimos meses fueron los más duros. El dolor ya era insoportable. Había noches en que él no podía dormir. Se quedaba en la cocina, con una taza de té, mirando al vacío. Yo lo encontraba allí, a las 3 o 4 de la madrugada, y me decía, no llores, Evangelina. Esto también pasará. Yo le preguntaba cómo hacía para seguir, y él me respondía, porque sé que cuando ya no esté, alguien va a recordar una canción mía y va a sonreír. Y eso me basta. Esa confesión se transformó en una de las frases más compartidas en redes sociales. La gente la escribía en carteles, la tatuaba, la cantaba. De pronto, Palito Ortega no era solo un artista. Era un símbolo de esperanza, de lucha, de valentía. Su imagen, con el micrófono en mano y la sonrisa inconfundible, comenzó a ser pintada en murales por jóvenes artistas urbanos. En barrios humildes de Tucumán, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, aparecieron retratos suyos con la leyenda, esto también pasará. Como un acto de justicia poética, incluso muchos de sus detractores, que alguna vez lo criticaron por su estilo simple o su carrera política, se rindieron ante la grandeza de su legado. Porque Palito no se había limitado a cantar. Había llevado adelante una vida entera de servicio, de generosidad y humildad.
donaba en silencio a hospitales, visitaba a niños enfermos sin cámaras, ayudaba a jóvenes músicos a grabar sus primeros discos. Todo eso, sin pedir nada a cambio. Una historia en particular se viralizó por esos días. Una mujer llamada Teresa compartió en redes cómo, hace años, su hija de 7 años fue diagnosticada con leucemia. Yo era fanática de Palito, escribió, y mi hija también. Le escribí una carta, sin esperar respuesta. Pero un día, a las 2 semanas, Palito se presentó en el hospital con su guitarra. Cantó para mi hija en la habitación. Le trajo un osito de peluche. No permitió que nadie tomara fotos. Solo quería verla feliz. Mi hija, gracias a Dios, superó la enfermedad. Pero yo nunca olvidé ese gesto. Él fue un ángel sin alas. Los homenajes oficiales no tardaron en llegar. El Congreso Nacional decretó 3 días de duelo cultural. En la Casa Rosada se organizó una muestra en su honor, donde se expusieron sus trajes, sus guitarras, manuscritos de sus letras, fotos inéditas. La fila para ingresar se extendía por más de 5 cuadras. Aquel adolescente que vendía café en las calles de Tucumán había terminado siendo honrado como un héroe nacional. El punto culminante ocurrió el día que trasladaron sus restos al cementerio de la Chacarita, donde descansan muchas otras leyendas del arte argentino. Miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre. Muchos llevaban pancartas con frases como "Gracias por tu alegría, el ángel que nos enseñó a cantar, Palito Eterno". A su paso, la gente lanzaba pétalos blancos. Algunos coreaban sus canciones, mientras otros no podían contener las lágrimas. Una niña, de no más de 10 años, vestida con una remera con el rostro de Palito, gritó entre sollozos: "Gracias por hacer feliz a mi abuela, a mi mamá y a mí también". Esa frase, dicha desde la inocencia, contenía la verdad más poderosa. Palito había logrado algo que pocos artistas consiguen: trascender generaciones. Sus hijos, entre ellos Sebastián Ortega, reconocido productor televisivo, juraron continuar con el legado de su padre. Papá fue el ejemplo más grande de amor y trabajo que conocimos. Lo que hizo con su vida fue inmenso. Pero lo que hizo con su muerte, eso fue verdaderamente celestial. Evangelina, con el alma hecha pedazos pero con la frente en alto, cerró aquel ciclo doloroso con un gesto profundamente simbólico: plantó un rosal blanco en el jardín de su casa. A su lado, una placa con la frase favorita de Palito: "El amor es más fuerte que el dolor". El país entero parecía aún en estado de luto, pero había algo más, un despertar de conciencia colectiva. La muerte de Palito Ortega no solo fue la pérdida de un artista, fue la pérdida de una figura paterna para generaciones de argentinos. Era como si con él se hubiese ido el último vestigio de una época donde la inocencia aún tenía cabida en la cultura popular, donde las canciones hablaban de amor puro, de esperanza y de lucha desde la humildad. Las instituciones educativas no se quedaron atrás. Varias escuelas decidieron organizar jornadas especiales llamadas Día Palito, en las que los niños investigaban sobre su vida, aprendían sus canciones, escribían cartas como si él aún pudiera leerlas. Muchos niños, sin siquiera haberlo conocido en vida, lo adoptaron como una figura de amor. Uno de los dibujos que más conmovió al país fue el de un niño de 8 años que escribió en una hoja de colores: "Gracias por enseñarme que se puede ser feliz con una canción". Las universidades, por su parte, realizaron simposios para analizar su figura desde múltiples ángulos: la sociología del fenómeno Palito, su impacto en el cine nacional, el símbolo de su humildad en la política, y hasta su influencia espiritual. Porque sí, en sus últimos años, Palito había cultivado una fe profunda. Leía textos espirituales, meditaba, hablaba del perdón, del amor al prójimo como motor de vida. De hecho, según reveló Evangelina Salazar, Palito dejó escrito un testamento espiritual que no tenía nada que ver con bienes materiales. Se trataba de una carta extensa, escrita de su puño y letra, dirigida a la Argentina del mañana. En ella, pedía 3 cosas esenciales: que nunca se olvide la importancia del arte como medicina del alma, que se valore la familia como núcleo de amor y refugio, y que se cuide a los niños, porque en sus ojos está el reflejo del futuro. Esta carta fue leída por su nieto mayor en una ceremonia privada con toda la familia presente. Sin embargo, su contenido trascendió y se viralizó, convirtiéndose en una especie de manifiesto de vida. Muchas fundaciones la imprimieron y la distribuyeron en hospitales, escuelas rurales y comedores comunitarios.
Era como si, incluso después de su muerte, Palito siguiera guiando, aconsejando, iluminando. La industria del entretenimiento también reaccionó con un fervor pocas veces visto. Productores, músicos, actores y directores se unieron para organizar lo que se llamó el Concierto de la Gratitud, una gala histórica que reunió a más de 50 artistas de distintas generaciones. Abel Pintos, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Luciano Pereira, Soledad Pastorutti y hasta figuras del folclore tradicional y del rock nacional participaron en este homenaje multitudinario. El Estadio Luna Park, donde tantas veces brilló Palito, fue el escenario de esta noche mágica. Las entradas se agotaron en apenas 2 horas. Pero más que un show, fue una comunión de almas. Cada artista interpretó una canción suya, muchos sin poder contener las lágrimas. En un momento que paralizó el corazón del público, Evangelina subió al escenario, tomó el micrófono, y dijo con voz serena pero firme: «Sé que Ramón está aquí, con nosotros. Él me enseñó a no tenerle miedo al final, porque para él, la muerte no era más que el paso hacia un nuevo comienzo. Y estoy segura de que, desde donde esté, sonríe al ver cuánto amor ha dejado sembrado». El público se levantó de sus asientos. Hubo una ovación de más de 10 minutos. Nadie quería que ese momento terminara. Pero había más. Semanas después, el gobierno de Tucumán, la provincia que lo vio nacer, anunció que el viejo cine donde Palito vio sus primeras películas sería restaurado y convertido en el Centro Cultural Ramón Palito Ortega, un espacio para la música, el cine, la poesía y la formación artística gratuita para jóvenes de bajos recursos. El proyecto fue aplaudido por todos los sectores políticos, en una rara muestra de unidad. El mensaje era claro: Palito había trascendido toda grieta. Era de todos. También se colocó una estatua de cuerpo entero en el paseo principal de San Miguel de Tucumán, donde se lo ve sonriente, con su guitarra en una mano y la otra extendida como si aún saludara a su gente. Allí, todos los días, se amontonan flores, cartas, dibujos y hasta guitarras de juguete dejadas por niños. El impacto internacional no fue menor. Medios de Uruguay, Chile, Colombia, México y España dedicaron reportajes especiales. En Madrid, una estación de radio lo calificó como el Sinatra latinoamericano, pero con el alma de un trovador de barrio. En Nueva York, el consulado argentino organizó una muestra fotográfica con momentos inéditos de sus giras internacionales. Incluso celebridades latinas como Ricky Martin y Alejandro Sanz expresaron su admiración y dolor por la pérdida del ícono argentino. Pero quizás el homenaje más emotivo ocurrió en el Vaticano. Un grupo de artistas católicos argentinos envió una carta al Papa Francisco solicitando una misa en honor a Palito Ortega. El sumo pontífice no solo aceptó, sino que en la homilía pronunció palabras que conmovieron al país. Palito fue un sembrador de alegría. Su música hablaba de fe, de esperanza, de reconciliación. En tiempos de odio y violencia, él elegía cantar. Su vida fue un testimonio de amor al prójimo. La misa fue transmitida por medios de todo el mundo. Muchos creyentes aseguraron sentir una energía especial durante ese acto. Algunos hasta dijeron haber visto, entre lágrimas, la figura de Palito en las vidrieras iluminadas de la basílica. Mito o no, lo cierto es que su presencia seguía manifestándose de formas tan profundas como inexplicables. Y así, poco a poco, Argentina entendió que Palito no solo había dejado canciones, películas y recuerdos. Había dejado una forma de mirar la vida, con optimismo, con fe, con valentía. Hoy, cada vez que alguien canta la felicidad, jajaja, en un cumpleaños, en una reunión familiar o en una fiesta escolar, se produce un pequeño milagro. Una chispa de luz. Una memoria que se reactiva. Un corazón que sonríe. Porque Palito Ortega no murió. Se convirtió en un faro. Un faro que seguirá iluminando generaciones, por siempre. Y así, con cada nota que aún vibra en los corazones de quienes lo amaron, con cada recuerdo que se cuela entre lágrimas y sonrisas, Palito Ortega se transforma en algo más que un ídolo, se vuelve eterno. Su legado no se mide en discos vendidos ni en premios recibidos. Se mide en la cantidad de almas que tocó, en los valores que sembró, en el ejemplo de humildad y entrega que nos deja a todos. Porque Palito no fue solo un cantante ni un actor. Fue un símbolo de que los sueños son posibles, incluso para un chico que vendía empanadas en las calles de Tucumán. Nos enseñó que el talento florece con esfuerzo,
que la fama no vale nada sin corazón, y que la verdadera grandeza está en nunca olvidarse de dónde venimos. Hoy, su voz resuena más fuerte que nunca. En las casas donde su música todavía se escucha, en los escenarios donde se le rinde homenaje, en los corazones de quienes aprendieron de él a vivir con alegría, a pesar del dolor. Y si tú, que estás viendo este vídeo, has sentido aunque sea un segundo de emoción, si has recordado una canción, una escena, o incluso una parte de tu infancia que llevaba su nombre, entonces, el alma de Palito sigue viva en ti. Cara Rezando te invito a honrar su memoria con nosotros. Suscríbete a este canal para seguir compartiendo historias como esta, llenas de emoción, de humanidad, y de respeto por aquellos que han marcado nuestras vidas para siempre. Dale like, comenta con tu recuerdo favorito de Palito Ortega, y compártelo con quienes sabes que también lo amaron. Porque recordar es volver a vivir, y mientras lo recordemos, Palito Ortega jamás morirá. Estrella brillante, gracias, maestro. Por tu música, por tu ejemplo, y por enseñarnos a no rendirnos nunca. Hasta siempre, eterno Palito.